¿Qué tal? Buen día. Pues qué bonita presentación. Estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes. Quiero primeramente agradecer a todas las personas que conforman el Centro Educativo Tlajomulco en el sentido académico y administrativo que hicieron posible mi llegada a este evento. Muy especialmente al señor rector, el doctor Aristóteles Cervantes, y a la gentileza de la invitación del doctor César Alfonso Morales. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy preparé esta disertación con el objetivo de compartir mi posicionamiento sobre el quehacer educativo de los docentes. Yo soy profesora de educación superior, en su momento fui psicóloga de USAER, entonces tengo un acercamiento muy genuino con la vida de los docentes en varios niveles educativos. Primero quiero iniciar con una experiencia que me movió muchísimo hace unos días, semanas, y que quizás sea contrario a lo que estoy haciendo el día de hoy. Oí decir de un estudiante de pedagogía, ya no más conferencias, con una actitud de agotamiento, justo cuando se dirigía a un auditorio para presenciar una conferencia como parte de las actividades extracurriculares. Cuando lo escuché, me conecté con él porque dije, hoy estoy preparando una conferencia y hay alguien que dice ya no más conferencias, y me conecté en este sentido. Adelante. En el sentido de que las conferencias, así como las conocemos en los congresos, me voy a enfocar en 3 puntos, perpetúan una actitud receptora. Ustedes en este momento me están escuchando y seguramente observé en la conferencia anterior que hay una inquietud quizá por anotar, por dialogar con el colega, por compartir. Incluso quizá hay un impulso por interrumpir al ponente. Se escucha a una persona en un periodo prolongado, son 40 minutos que nos dan para que ustedes nos escuchen. Se establece una relación vertical, tanto que estoy en un estrado y estoy sentada frente a ustedes y ustedes los estoy viendo hacia abajo. En esta relación vertical, se coloca a una persona que en este caso su servidora como una experta, como alguien que tiene las respuestas, como alguien que tiene una verdad que requiere ser compartida. Y también se comparte una sola perspectiva sobre un solo tema, que en este caso es la construcción de conocimiento. Al mismo tiempo que yo comparto mi conocimiento o que estoy diciendo lo que sé, ustedes tienen un posicionamiento, la anterior por favor, cada uno de ustedes está viviendo la experiencia en su mundo privado sin que exista la posibilidad de poder compartir en el momento lo que quieren decir. Porque yo estoy segura que aquí sé que estoy entre docentes de diferentes niveles y sé que estoy quizá también entre investigadores. Cada uno de nosotros es experto en algo, en alguna didáctica, en evaluación, en planeación, en alguna estrategia. Cada uno tiene un posicionamiento epistemológico sobre la forma en la que estamos observando la práctica educativa. Siguiente. Bueno, esta experiencia me ayudó a mí a colocarme en 3 partes o 3 puntos nodales de la perspectiva constructivista. Es un ejemplo porque cabe mencionar que la mirada constructivista es muy amplia, entonces me gustaría citar este ejemplo de la conferencia para poder
plantear cómo podemos verlo diferente. Se puede ver diferente si esta perspectiva la vinculamos al hecho de que en lugar de tener ustedes una actitud pasiva, digámoslo así, o una actitud individual, tuvieran una actitud proactiva, porque yo sé que todas y todos los que estamos aquí podemos compartir algo sobre el tema que se está exponiendo. En una relación horizontal, imaginemos el escenario en el que en lugar de yo compartir mi experiencia en esta forma en la que la estoy compartiendo, armáramos mesas y dialogáramos sobre un tema y que de ese posicionamiento de cada uno de nosotros como expertos surgiera una nueva idea. Entonces tendrían ustedes una actitud, una posición activa de su propio conocimiento. ¿Por qué es importante esta relación desde esta mirada? Porque el conocimiento se construye a través de una relación intersubjetiva. Es decir, nos damos cuenta a través de los otros sociales, que en este caso los otros sociales somos las personas, aunque pueden ser los libros, aunque pueden ser las herramientas digitales, y porque existen múltiples perspectivas que son valiosas desde un solo acontecimiento, es decir, de una clase o de un momento didáctico. Al observarlo tenemos diferentes posicionamientos y se puede valorar desde diferentes perspectivas. Yo lo que quiero articular el día de hoy es solamente la mirada de uno mismo. La construcción del conocimiento, aunque abarca los otros sociales, es decir, cada uno de nosotros importamos, así como cada uno de nosotros que transmitimos nuestro conocimiento de diferentes formas, a través de artículos, a través de las clases, a través de libros, importamos. La indagación como medio de descubrimiento es importante para poder saber quiénes somos como docentes, pero también para saber de qué manera vamos a mejorar nuestra práctica educativa. El conocimiento, en esto es en lo que me voy a posicionar a lo largo de toda la disertación. El conocimiento está articulado biográficamente, es decir, lo que yo sé sobre la práctica tiene que ver con mi historia personal. Hace un momento el doctor Guillermo nos compartió con mucha lucidez su conocimiento desde todas las experiencias que ha tenido, incluso hasta el tema de la relación con su mamá. Bueno, lo que nosotros somos tiene que ver con nuestra historia de vida. La conversación es un acercamiento a esas formas de comprender. Si se dan cuenta, yo lo sé porque soy docente y me pasa, ustedes tienen pocos espacios en los que pueden dialogar pedagógicamente con sus colegas, pocos espacios en los que pueden compartir sus incertidumbres, sus errores, sus dudas a lo largo de una jornada. Sé que hay momentos institucionalizados que muchas veces están dirigidos a una forma de conversar. Y las conversaciones que nosotros tenemos coloquiales son las que tienen la riqueza que nos pueden llevar a mejorar cada día nuestra práctica. Desde esa perspectiva, el aula es vista como un escenario virtuoso para pensar y para crear. Un escenario en el que nosotros tenemos un compromiso de lograr que los estudiantes piensen, pero que también entre ellos puedan generar nuevas ideas, promover que los estudiantes dialoguen y de ellos mismos surjan nuevos escenarios, nuevas formas de comprender el mundo. Ser uno mismo a través de los otros parece una obviedad que cada uno de nosotros, si nos volteamos a ver, parece una obviedad que todos somos diferentes, ¿verdad? Y parece una obviedad que todos tenemos una historia de vida diferente y experiencias diferentes.
Es una obviedad que tenemos que recuperar en nuestro proceso educativo. El sentido humano de la práctica educativa la tenemos que recuperar porque muchas veces queremos evaluar nuestra propia práctica como si no se estuviera tratando de personas. Y las personas que somos seres sintientes, seres que se equivocan, seres que toman decisiones todos los días, y esas formas en las que uno es con los otros son las formas en las que requerimos recuperar la indagación de la propia práctica. Lo que yo les quiero compartir es una reflexión. ¿Qué pasaría si empezamos a transformar la práctica desde uno mismo? Ser uno mismo, conocerse a uno mismo es un trabajo muy potente que vale la pena para poder conectar con los estudiantes, y no solo conectar con los estudiantes, sino poder aportar desde uno mismo, porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos valiosos y aportamos de manera diferente al proceso educativo. Que los docentes seamos diferentes es una virtud que tenemos que enaltecer, porque uno aporta una cosa, uno aporta otra, cada uno aporta desde la persona que es. Hay un autor con el que yo comulgo y que cito mucho en mis procesos de investigación, que es John Eliot, y él parte de la idea de que el propósito de la investigación-acción no es la producción de teoría generalizable, sino la mejora situada de la práctica educativa. Recuperar la singularidad de la práctica educativa. Todo eso que los sistemas institucionalizados nos quieren robar, que es la idea de que todos tenemos que hacer una planeación de igual, parecida, tenemos que llevar un proceso de evaluación igual, parecido, que nos lleva a alejarnos de nosotros mismos. Siguiente. ¿Cuáles son los puntos de partida típicos cuando investigamos la práctica? Desde una mirada constructivista, pues el lente teórico. Algo que quisiera yo alentarlos a todos es que cada uno de nosotros se posicione en un lente teórico. Mi lente teórico en este momento es la mirada constructivista del aprendizaje. Se fijan, todo lo que voy a compartir tiene que ver con ese lente. Hagamos un espacio en nuestra vida caótica de docentes para posicionarnos en un lente teórico. Nosotros siempre tenemos una entrada, bueno, la mayoría de las veces tenemos una entrada desde lentes teóricos, desde percepciones de los sujetos. En este caso nos damos cuenta que nuestra práctica requiere transformarse cuando los mismos estudiantes no lo están pidiendo, o cuando nosotras mismas nos damos cuenta que necesitamos hacer un cambio. También los resultados de nuestras evaluaciones, las evaluaciones docentes o las evaluaciones, en mi caso que es educación superior, que los estudiantes hacen sobre mi desempeño. Las interpretaciones de los estudiantes y, por supuesto, los temas emergentes como el que acaban de compartir, que es la inclusión educativa, la equidad de género, la educación digital, la inteligencia artificial. Todos esos elementos nos van incitando a hacer cambios en nuestra práctica. El docente construye sus saberes todos los días. Todos los días nos damos cuenta de aspectos. No sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, que ocurre algo y dicen, con razón, ¿no? Eso que nos compartía el doctor Guillermo de darnos cuenta sobre la marcha. Construimos conocimiento todos los días, aunque no estemos en un proceso institucionalizado de aprendizaje. Nos suceden cosas, tomamos decisiones, probamos de una forma, de otra, y en esa medida en la que nosotros decimos, mira, eso sí funcionó en esta situación, es que estamos construyendo conocimiento en nuestra práctica. Las bases epistemológicas y
metodológicas de la investigación de la práctica. En el caso de la investigación-acción, tienen que ver con dos miradas. Primero, una que es la gestal, que me atrevo a decir que el doctor Guillermo planteó varios elementos sobre la gestal. Me gustó mucho cuando dicen, yo no sé, no lo sé, ¿no? Porque un poco la gestal dice, sé que pasó, sé que cambió algo, aunque no sabría decir exactamente cómo cambió. Y también pensar en que lo que sucede en un salón de clases sucede con en promedio 20 personas que pueden estar en alguna etapa del desarrollo, y que esas personas están interaccionando desde la forma en la que están en ese día, desde la situación que vivieron en ese día, y nosotros mismos nos posicionamos en el momento en el que nos encontramos en ese día. ¿Qué quiere decir? La gestal se ocupa de comprender que son múltiples los factores que están interviniendo en que el hecho educativo suceda. Nosotros, los docentes, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra función en un aula, porque por lo menos en educación básica se nos adjudica la crianza de los estudiantes, cuando la crianza le corresponde a mamá y papá. Un docente de educación primaria, preescolar, inicial, no tendría por qué tener la preocupación de realizar labores de crianza cuando la crianza le corresponde a mamá, a papá, a los tutores o a la familia. Tener muy claro y enaltecer cuál es nuestro rol en la formación de los estudiantes para un poco desahogarnos de culpas, de responsabilidades que no nos corresponden. La mirada psicoanalítica, bueno, no sé si ustedes en algún momento han utilizado un diario de práctica o un diario. Bueno, la mirada psicoanalítica promueve exactamente eso, reconocer quién es uno mismo y promover el desahogo de las experiencias en el día a día. Todos aquí ubicamos, no sé si todos ubican al psicoanálisis como el psicólogo en un diván, que es un sillón. No sé si aquí todos imaginan así el psicoanálisis, un sillón, una persona acostada en el sillón sin voltear a ver al psicoanalista. ¿Todos ubican eso? ¿Sí? Ok. Bueno, pues precisamente el diario de práctica tiene esta mirada. Nosotros estamos hablando de lo que nos ha pasado sin necesidad de estar observando a ninguna persona, ¿sí? Que es como el diario de prácticas, aunque la idea no es exactamente esa, muchas veces se convierte en el desahogo del docente. En eso que no pude compartir con mi colega, en el momento privado, porque aquí levante la mano, bueno, yo la voy a levantar primero, quien se ha equivocado en un momento didáctico. Levante la mano quien se ha equivocado. Bueno, todos nos hemos equivocado. ¿Por qué nos equivocamos? Algo que parece una obviedad, porque somos personas y las personas se equivocan, ¿verdad? Otra cosa que es una obviedad y parece que es una obviedad, pero al momento del hecho educativo se nos olvida. El error es el momento crucial donde florecen los aprendizajes. Y nosotras y nosotros, porque yo lo llegué a hacer en su momento, me confieso, hacemos que el error dé vergüenza, cuando el error debe ser ese momento en el que el estudiante pueda dar un salto hacia su aprendizaje. Nuestro deber como docentes es promover que el estudiante se sienta cómodo de equivocarse y que ese error sea una oportunidad para mejorar en la siguiente ocasión. Muy bien.
De forma que indagamos nosotros en la propia práctica. Miren, el enfoque cualitativo y a la investigación-acción, coloquialmente nos funan de que cómo es posible que vas a investigarte a ti mismo, cómo es posible que vas a investigar lo que sucede con tu práctica, cuál es la mirada objetiva. Es necesario que alguien vaya, observe si realmente estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Bueno, pues el tema, ¿para qué indagamos la propia práctica? Pues indagamos la propia práctica para mejorarla. ¿Quién es la persona indicada en mejorarse a sí mismo? Si estamos hablando de docentes, pues los docentes. O sea, ¿quién es la persona indicada para hablar de lo que le sucede en un ambiente didáctico? Pues el propio docente. Claro está que entre docentes, porque me pasa a mí, es muy complicado, es algo en lo que tenemos que trabajar urgentemente, en decir todo eso que no nos sale bien, en decir todo eso que no funcionó en ese momento y quizá en otros momentos sí, en compartir las formas en las que a uno le es funcional y en las que a otros no lo es funcional, porque es urgente sistematizar lo que nos sucede en las aulas para saber hacia dónde nos tenemos que mover y procurar el desarrollo profesional. Siguiente. La ruta metodológica que propone Elliot para investigar nuestra propia práctica es primero partir de una idea. Y quiero hacer la analogía, investigar la propia práctica es equivalente a mejorar la propia práctica, porque a veces cuando hablamos de investigación luego se asustan de que es algo muy grande, muy riguroso, o que los cambios de la práctica tienen que ser algo muy grande, no. Elliot propone iniciar con algo muy pequeño. Por ejemplo, en su libro El cambio educativo, que todos lo ubican, bueno, la mayoría como un libro amarillo, dice, pone como ejemplo, algo pequeñito, partimos de una idea pequeñita, parece que los estudiantes se distraen. Entonces mi investigación consiste en reconocer en qué momento se distraen, cómo son los estudiantes cuando se distraen, quiénes participan en esa distracción. Y luego planifico con base en eso que observé, planifico y reviso la idea. ¿A qué hora se distraen? ¿Eso es realmente una distracción o qué es lo que está sucediendo? Yo pienso que es una distracción, pero al momento en que observo me doy cuenta que quizá no es una distracción. Quizá es que necesiten, ahora sí que como los niños necesitan el agua calientita para calmarse con su mamá, a lo mejor lo que necesitan los niños o los estudiantes es moverse, necesitan trabajar en equipo, a lo mejor necesitan material, a lo mejor están aburridos de mi charla, o a lo mejor estoy invirtiendo mucho tiempo hablando más que dándoles la oportunidad de ser sujetos activos. Y todo el tiempo estamos planteando hipótesis, que es afirmaciones de lo que sucede. La hipótesis aparece todo el tiempo. Primero pienso, parece que los estudiantes se distraen cuando yo hablo. Y luego la hipótesis se transforma. Parece que los estudiantes no están distraídos, están aburridos de mí, de que yo de que hable mucho tiempo. Parece que los estudiantes lo que necesitan es material didáctico. La acción, si se fijan, hay una ruta, lo que yo estoy planteando aquí es lo que plantea John Elliot, que hay una ruta que parece que es un ABC. Los que somos docentes me van a entender que no existe tal cosa como ABCD. Una hipótesis puede aparecer antes que una idea, puedo reconocer y revisar esa idea cuando la estoy analizando y al mismo tiempo que estoy haciendo una acción, porque los docentes tomamos decisiones en el momento, basado en nuestro conocimiento práctico que tiene un valor. Mi juicio profesional aparece en el momento de la acción, en el momento en que aparecen hipótesis, en el momento incluso que estoy obteniendo un resultado, que digo, estoy accionando y digo,
lo que necesitaban era trabajar en equipo. Y en ese mismo tiempo apareció una hipótesis, apareció la acción y apareció el resultado. Se distraen menos los estudiantes con esta actividad. ¿Sí se fijan? Bueno, los que somos docentes sabemos que no existe una ruta, aunque los autores, para darse a entender y cuando nos queremos adentrar a la indagación de la propia práctica, tengamos una ruta, una guía, aunque nosotros sabemos que en la realidad todo eso se fusiona. Siguiente. De la planificación a la acción. Cuando nosotros revisamos el enunciado, la idea general, lo que estamos haciendo es delimitar el problema. Luego existen negociaciones con los otros actores. No siempre, cada uno de nosotros tenemos un estilo, hay quienes somos más autoritarios, hay quienes son más permisivos, hay quienes son más democráticos. La negociación va a depender mucho de nuestro estilo, porque nuestro estilo personal y profesional de ser docentes no se modifica de un día para otro. Nos damos cuenta que somos autoritarios y que no funciona y nos vamos yendo hacia más democráticos. Hacemos una negociación con los sujetos, hacemos acuerdos. Hoy vamos a trabajar por equipos este proyecto, pero después vamos a trabajar en binas. Y si somos muy democráticos, les vamos a preguntar cómo quieren trabajar, qué les gustaría, vamos a hacer este proyecto, cómo les gustaría trabajar. Y si así se lo permite el proceso de indagación de la propia práctica. Hay factores que modifican las acciones previstas, porque los elementos del contexto siempre interfieren en nuestros planes. Y más adelante voy a poner un ejemplo de cómo nosotros los docentes malabareamos entre las situaciones no previstas. La bocina que no funcionó, el proyector que no estaba disponible, los niños que no quieren ceder a la actividad, o los adolescentes que se rehúsan a seguir indicaciones, un etcétera interminable. Yo pongo aquí como ejemplo como la forma de dar instrucciones. Todos tenemos una forma de dar instrucciones. Por ejemplo, yo doy instrucciones verbalmente, las escribo o las proyecto y las estoy reforzando constantemente a lo largo de la actividad. Acuérdate que tienen que terminar esto en tanto tiempo y así. Cada uno de nosotros tiene un estilo muy personal de dar sus instrucciones. Cada uno de nosotros sabe qué le funciona y qué no le funciona. Hay un marco teórico de acceso, miradas teóricas para interpretar los datos y compartir los avances y las reflexiones. Me detengo mucho a la mirada teórica porque cuando mi mirada es constructivista, si yo tengo una mirada constructivista, mi clase va a tratar más de que los estudiantes tengan un papel activo dentro de la clase. Yo hablo muy poco en mis clases, no sé si se note, hablo muy poco en mis clases y lo que hago es acompañar a los estudiantes en su proceso, disipar dudas, modelar. Me gusta mucho, no modelar así, sino modelar una actividad, poner ejemplos. Que modelar es un concepto clave del constructivismo, que nosotros, por ejemplo, cuando yo voy a enseñarles, por ejemplo, cómo es diseñar una rúbrica, yo les digo cómo yo hago una rúbrica. Les hago un video o les proyecto cómo yo construí una rúbrica y después los estudiantes lo hacen. O les pido que lo hagan en una aula invertida y después de que lo hacen, de que hacen la rúbrica, retroalimentamos con la forma en la que yo sé hacer una rúbrica, por citar un ejemplo. Las miradas teóricas nos permiten tener una lectura de la realidad y poder explicar lo que nos está pasando en la realidad. Siguiente. Investigar, bueno, este es un ejemplo que les quiero compartir de una tesis que asesoré sobre la práctica, sobre la planeación didáctica,
que es de la ahora licenciada Carla Cardona. Ella hizo una investigación que surgió de algo muy pequeñito. Ella se preguntaba, ¿para qué sirve la planeación didáctica? Esa es su pregunta, y con cierto fastidio, cabe mencionar. ¿Para qué los docentes, para qué planeamos? Y entonces ella investigó su propio proceso de planeación. Y en esa investigación planteó una pregunta: ¿de qué manera la planeación didáctica mejora la práctica? Porque se supone que el argumento de que planeemos los docentes es para evidenciar la forma en la que vamos a realizar nuestra práctica. Entonces dice, bueno, ¿y entonces qué posición tiene en la mejora de la práctica? Implicó negociación con otros actores, solicitar apoyo del docente titular, en este caso ya estaba haciendo sus prácticas educativas, para que observe cómo la planeación le ayudó o no, o cómo participó en la mejora de la práctica. Y los factores a modificar es utilizar la planeación durante la práctica, además del plan de clase, para anotar todos los cambios que iban surgiendo a través de la planeación. Y su marco teórico, su lente teórico, fue la propuesta didáctica de la nueva escuela mexicana, que en este caso es el tema público, la normativa para el uso de la planeación, la normativa institucional. A todos, no sé si aquí, ¿quién de aquí hace planeaciones y las entrega a su institución? Bueno, la normativa es también un lente. ¿Cómo me la piden? ¿En qué formato? ¿En qué tiempo? Eso fue su acercamiento. Siguiente. Una vez terminada la indagación que registró en su diario de campo, alguien pasó a observarla, hubo 3 actores que observaron su práctica, recuperamos la planeación porque ellos la imprimen y la utilizan todos los días, y recuperamos esas anotaciones que hicieron todos los días, y ella descubrió que al momento de implementar su práctica aparecían 3 planeaciones. Por lo menos 3, pero seguramente hay más planeaciones que aparecen. Y ella, uno de sus principales resultados fue que la planeación por sí misma no funciona como un elemento para mejorar, aunque refleja el conocimiento profesional del docente. Si el docente hace la planeación, porque la idea que recuperamos es que lo que yo propongo viene de mi conocimiento práctico y de mi forma de ser. Hay docentes que son más dinámicos, por ejemplo, yo no soy esa docente, yo no uso que la pelota preguntona, que juegos de integración, yo no soy esa docente. Hay colegas míos docentes que son esos docentes que aportan desde sí mismos esa parte. Entonces, refleja lo que tú eres, si es que no la compras, si es que no te la pasan, si es que en el mejor de los casos refleja. La primera planeación es la que se piensa para entregarla con las características y el tiempo, que es, según Carla, es la planeación que está dotada del estrés docente por cumplir. Y por cumplir, porque muchas de las veces hay una rúbrica en la que te evalúan la planeación. No sé si aquí existe eso de rúbrica para evaluar la planeación o no. Sí, ok. Entonces, esa primera planeación está dotada de la premura, de ya, terminar para entregar, porque si no le entrego me van a hacer un oficio de que no le entregué y de que no estoy cumpliendo y lo que sea. La segunda planeación es la que es posible realizar en el contexto de la realidad educativa. Por ejemplo, el proyecto que quedó inconcluso porque apareció que una conferencia, que por la salud digna, que por la violencia escolar, que hay que ensayar el desfile, que lo que sea. Entonces no se logró hacer el proyecto. La actividad que no se pudo hacer porque le pidieron a
era una actividad diseñada para 30 alumnos y a la maestra le pidieron 10 alumnos para ir a acompañar a un evento, lo que sea. Todo eso que no se pudo lograr, lo que sí se pudo lograr, lo que se cambió, lo que se modificó. Y la tercera es lo que llamamos una planeación hipotética. La planeación que pudo haber sido. A todos nos pasa que estamos en la práctica, que diseñamos. De hecho, les quiero confesar algo. La vez que hice una planeación con tiempos rigurosos, según yo sentía que estaba haciendo una super planeación, fue la peor práctica que tuve. Fue la peor ocasión que se me fueron los tiempos, muchas cosas no logré hacer. Fue cuando peor me fue. Aquí cito a Ángel Díaz Barriga, que Ángel Díaz Barriga en una conferencia hace poco dijo, y me encantó, porque como docente me conecté, dijo, mi planeación es lo que yo pienso y escribo muchas veces 5 minutos antes de entrar a la clase. Que claro, no es una improvisación, sino es el resultado de todo lo que yo fui observando en las clases anteriores. Y bueno, esas decisiones hipotéticas es todas las veces que decimos, ay, hubiera hecho, en lugar de binas, los hubiera puesto en equipo. Ay, en lugar de este material, hubiera propuesto esto. Ay, en lugar de este tema, mejor hubiera seguido el tema tal. Todo eso que pensamos que pudo haber sido y no se hizo, es la planeación hipotética. Todos sabemos aquí que esas planeaciones cargadas de conocimiento práctico no se registran, están en nuestra mente. Esas planeaciones, lo que realmente sucedió está aquí, en todo nuestro ser, pero está aquí. Lo que pudo haber sido está aquí. Es conocimiento que utilizamos en las sucesivas prácticas. No sé si esté bien lo que voy a decir, pero creo que en las instituciones yo soy parte de una institución, nos tenemos que esforzar por lograr que esta planeación, la primera planeación, poco a poco se vaya acercando a lo que realmente nosotros hacemos en nuestra labor docente y disminuir situaciones académicas que puedan generar estrés y simulación en nuestros procesos y que cada vez transitemos a prácticas más auténticas y cada vez reconozcamos el valor del conocimiento práctico de cada uno de nuestros docentes. Las principales reflexiones que quiero compartirles el día de hoy es cómo formamos al investigar nuestra propia práctica. Investigarnos a nosotros mismos, aunque parezca un tema grande, es un proceso formativo. Cuando nosotros registramos lo que nos sucede, cada vez que podamos, es un proceso formativo. Es algo que suma a nuestro conocimiento práctico. Cuando nosotros dialogamos con el colega con el que compartimos grupo, semestre, nivel educativo, es un paso hacia adelante, hacia la construcción de nuestro conocimiento práctico, aunque sea intangible, aunque no se registre en una bitácora, aunque no sea parte de un consejo técnico escolar, aunque no se institucionalice. El diálogo es valioso para construir nuestros saberes. La docencia es una labor ética, claro que sí, porque no es que tomamos decisiones porque se nos antojó, sino porque conocemos a nuestros alumnos, porque sabemos lo que estamos haciendo y porque hay un valor en nuestra trayectoria docente. Y es situada porque cada docente aporta lo que es, cada docente aporta desde sí mismo, desde su trayectoria, y un docente nunca va a ser igual a otro docente, ni aunque se esfuerce, por más que te esfuerces por ser otra persona, termina siendo eventualmente tú mismo. Entonces, es situada también porque tenemos grupos diferentes,
en condiciones diferentes y nos suceden cosas diferentes. Y bueno, se requieren crear espacios institucionales para compartir los saberes entre los propios docentes y estos escenarios requieren también transformarse hacia relaciones más horizontales, hacia relaciones en las que podamos compartir, cada uno de nosotros podamos compartir nuestro yo experto. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos esta ponencia y invitamos, maestro César, ¿tú subes? Bueno, antes de ello, hay espacio para preguntas. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta para que se puedan acercar. Sí, tenemos allá una pregunta. Por favor. Buenos días. Disculpe. Mi pregunta es respecto a lo que comentó al principio, que comentó sobre un chico de universidad, creo, que comentó que como que otra vez una conferencia o algo así. Y la pregunta va enfocada en la respuesta que usted dijo, de cómo trabajar en grupos así. ¿Cómo usted lo llevaría a cabo con grupos menores? La pregunta es debido a lo que yo pienso, porque pues ahorita somos adultos y pues como que comprendemos las reglas, nos arrimamos o nos juntamos en grupos y cada quien comparte un poco sobre su experiencia. Pero hablando en educación básica, yo trabajo en primaria, entonces ¿cómo trasladar esa dinámica a la educación básica? Algo que me gustaría puntualizar es que los expertos son necesarios en el sentido de que, por ejemplo, para aprender a investigar, pues necesitamos a alguien que haga investigación cerca de nosotros y poder interactuar con alguien que ya hizo una investigación para yo poder aprender a investigar. Igual, entre colegas, nos va a servir dialogar con expertos en aprendizaje basado en problemas que ya hicieron, implementaron, evaluaron una didáctica específica, que nos ayuden, que nos modelen una didáctica específica. En el caso de los niños, tenemos que usar todo su ser a nuestro favor. Los niños son movimiento, los niños son música, los niños son contacto. Se dan cuenta que los niños nos abrazan a la menor provocación, nos tocan, nos embarran los mocos. Sí, o sea, los niños son canto, movimiento, son colores. Llévale a un niño colores vibrantes, brillantinas, todo eso son los niños. Entonces, no sé si entendí muy bien la pregunta, si tú vas a llevar a un experto a tu aula y quieres que los niños se escuchan de forma diferente, no sé si a mí yo he observado muchas prácticas de primaria y me conmueve mucho que un niño esté escuchando y al mismo tiempo gire sobre sí mismo. Y cuando le preguntas, ¿qué es lo que dije? Él sabe qué dije, ¿verdad? Bueno, yo diría que si invitas a un experto, entonces hagas una práctica, que la práctica la dirige el experto y que los niños sean sujetos activos en esa práctica. Por ejemplo, si llevas a un fotógrafo, hace rato me hablé con un colega, Juan Carlos, que invitó a su clase un fotógrafo, si entendí bien. Entonces, pones a los niños a que digan lo que piensan sobre las fotografías, que toquen las fotografías, que dialoguen con el fotógrafo, que le hagan preguntas, que respondan. Ese es el papel activo, el posicionamiento de la construcción del conocimiento. A nosotros los adultos somos otra generación que nos obligaron a escuchar y muchos de nosotros seguramente en nuestra crianza nos dijeron, porque yo lo digo, no sé, si en mi crianza sí, es esto porque yo lo digo. A pocos de nosotros nos dejaron hablar y decir lo que pensamos sobre las cosas.
Bueno, nosotros el posicionamiento de la construcción del conocimiento es deja que hablen, que digan lo que piensan, lo que sienten, lo que saben, ¿verdad? Y una universidad que ya he charlado un poco con el doctor Alfonso, hace poco acaba de transformar su congreso, disminuyó las conferencias y lo que hizo fue puso a dialogar a sus maestros con acompañamiento de expertos. O sea, yo participé en un diálogo amplio de docentes normalistas que nos dirigió Ángel Díaz Barriga. Imagínense la belleza de que Ángel Díaz Barriga dirija un diálogo de docentes. No es y no lo vemos y dialogamos así cara a cara, o sea, dialogamos así como, no como compis, pero sí como colegas. Entonces, imagínense la riqueza de que no es que desaparezca el papel del experto, sino que el experto se integre en las demás miradas de los otros expertos en otras cosas, ¿verdad? Y de ahí surjan otras ideas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario más? Acá tenemos el micrófono al centro. Tiene por ahí un botón, si le pueden ayudar, por favor, a encenderlo. Buen día. Antes que nada, pues muchas gracias por la información. Mi pregunta va dirigida a esta parte de los ritmos de aprendizaje. Yo estudié una licenciatura en administración. La planeación es pues el alma, ¿no?, de la administración, esta parte de planear, de anticiparnos esos posibles escenarios, de reducir la incertidumbre al momento de realizar una práctica. Llegamos al salón y pues muchas de las veces no conocemos al grupo, entonces ya debemos tener una planeación. Esa es una de las incongruencias. Ya tenemos la planeación preparada, pero no conocemos el grupo como tal. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos adaptando esa planeación. Sin embargo, a mí hasta la fecha me cuesta un poco esta parte de los ritmos de aprendizaje. Yo doy clases en bachillerato y si de repente traes la planeación bonita, todo muy estructurado, actividades lúdicas, material didáctico, pero algo que planeabas que te tarde media hora, de repente hay quienes ya lo acabaron en 15 minutos, pero hay quienes ya te llevaste 40, 45 minutos y todavía no se termina la actividad. De repente para mí como docente es uno de los talones de Aquiles, el trabajar con esos ritmos de aprendizaje, que sé que es muy importante respetarlos, pero esa parte de no caer en la frustración o cómo manejarlos, sí me cuesta todavía un poco. ¿Qué consejo nos podría dar en ese sentido? Miren, no es porque yo sea promotora, que sí parece de la perspectiva constructivista. Creo que cuando ustedes empiecen a leer a Vygotsky, a Brunner, se van a curar en salud, porque van a decir, es que no tienen que aprender todo lo que vamos a ver en el curso. Acabo de terminar yo un curso en licenciatura en primer semestre, que los estudiantes dijeron, pues en este curso nada más vimos 2 temas y los mencionaron, cuando el curso estaba diseñado para 5 temas. Y yo dije, bueno, eso es lo que ellos aprendieron, o sea, lo que mencionaron que aprendieron esos 2 temas. No sé si a ustedes les ha pasado que en su propio aprendizaje no siempre se acuerdan, no siempre tienen tan presente todo lo que aprendieron en sus cursos. En este momento recuerdas, puedes irte hacia ti misma y recordar tu formación en el bachillerato, porque quizá mucho de lo que eres ahora tiene que ver con la forma en la que fueron contigo en el bachillerato. Entonces, si te vas al bachillerato y muchas cosas, ponte a pensar qué recuerdas de tu formación en el bachillerato. Y eso que recuerdas es lo importante en la formación. Claro que nos dedicamos a formar en ciencia, a formar el pensamiento científico. Tenemos que reconocer que el aprendizaje no se da en la clase necesariamente. A veces
o en este momento, si ustedes me están escuchando, quizá, quién sabe, no sé, digan, ah, sí, como lo vi en el curso tal, y se pueden ir al bachillerato, a la licenciatura, si son más así, a la primaria. Entonces, el aprendizaje no sucede en el momento en que lo estamos promoviendo. Muchas veces sucede después, muchas veces sucede cuando ya somos más adultos, porque el aprendizaje es ese momento cuando decimos, ah, sí, ya, ¿no? Que el aprendizaje es darse cuenta. Nosotros aportamos todos los días con nuestros cursos, con nuestros diseños, para que en algún momento el aprendizaje suceda, no porque va a aparecer en nuestro curso necesariamente. Hay una conferencia que me gustó mucho, la buscan, de Cecilia Fierro, donde Cecilia Fierro cuestiona la evaluación de los aprendizajes, porque dice, nosotros evaluamos como le pedimos una evidencia del aprendizaje a los estudiantes como si el aprendizaje fuera tangible, como si el aprendizaje se pudiera entregar, cuando el aprendizaje es intangible, no se puede entregar. A veces se puede demostrar, pero no siempre se puede demostrar en un papel o no siempre se puede mostrar en una exposición. Entonces, es saber cómo cuál es la naturaleza del aprendizaje nos puede curar en salud y nos puede sosegar y decir, bueno, hago mi parte, aunque no necesariamente el aprendizaje va a ocurrir ahí, en ese momento del curso. Gracias. Muchas gracias, doctora. La invito, por favor, a pasar al centro del escenario para las placas del recuerdo también. Y también de esta manera invito al doctor César Alfonso Morales Aceves, director académico del Centro Educativo Tlajomulco, para que entregue el reconocimiento correspondiente. Doctora Maritza, quiero agradecerle a nombre del Centro Educativo Tlajomulco esta conferencia magistral tan hermosa, tan interesante, pero sobre todo muy precisa en nuestro ejercicio. Yo quiero hacer y ahondar unos elementos importantes que me llamaron la atención. Muchas veces nos hemos quedado como docentes, porque también soy docente, nos hemos quedado con la forma coercible de la planeación. Que si no se entrega, pues entonces ahí están ya las negativas, ¿verdad? Las notas y todo. Pero creo que hay algo muy importante y que recuerdo de Frida Díaz Barriga, cuando decía que la planeación es una mera propuesta de trabajo. Y coincide mucho con lo que nos acaba de decir. Otro elemento, la sistematización. Cuando la palabra nos puede causar confusión o pensamos que es un tanto difícil. Pero creo que usted nos dijo muy claramente, mediante una metodología, ¿qué significa sistematizar? Es ordenar, pero no solamente ordenar, sino que también inyectarle el sentido humanista. Muchas gracias, doctora, porque esta mañana, sin duda alguna, nos ha enriquecido. A nombre de nuestra institución, Centro Educativo, le vamos a entregar su reconocimiento y valorar su esfuerzo y dedicación. Muy bien, y los invito a dar un poquito el paso al frente para que tomen las placas correspondientes. Por favor, ayúdenme posicionándose al centro, César, doctor César, la costumbre de tantos años, para que tomen las fotografías correspondientes y llevarnos este recuerdo también. Un poquito para que les dé la luz y salgan aún mejor.